Un momento más el nombre del Señor, porque cuando llegamos a este lugar, cuando conocimos al Señor, nosotros le reconocimos que era lo mejor que nos podía haber pasado. Él cambió nuestras vidas, Él nos dio vida. Estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados, y Él nos dio vida. Nos dio vida en abundancia, nos dio vida eterna, nos dio una esperanza. Entonces, ¿qué les parece si cantamos una vez más y exaltamos su nombre? Amén. De lo más profundo de tu ser, agradeciéndole a Dios su amor sublime y su amor incomparable, su amor que no tiene fin, su amor que no termina, que nos abraza y que nos cubre y que nos protege, ese amor que nos envuelve y que no nos deja fallar, ese amor que nos ilumina cada día para que nuestros pasos no tropiecen en piedra, ese amor que nos abraza, ese amor que nos consuela, ese amor que nos sana, que nos cura. Ese es el amor de Dios que nos da cada día. Un amor sin condiciones, sin condicionamientos. Un amor pleno, puro, santo. Ese es el amor que Dios nos da cada día. Cuando nosotros le reconocimos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces que fluya en esta mañana esa adoración. Que fluya en esta mañana ese agradecimiento. Gracias, papá. Gracias por amarme. Gracias por fluir en mi vida. Gracias por darme cada día, Señor, de tu esperanza, de tu fortaleza. Gracias, Señor, por amarme cuando nadie más lo hacía. Gracias por comprenderme cuando nadie me entendía. Gracias por perdonarme cuando mi vida estaba viciada de pecado. Gracias por limpiarme y darme una nueva vida, Señor, porque dice tu palabra que mis pecados eran negros, Señor, pero tú los emblanqueciste con tu sangre preciosa que fluye en la cruz del Calvario y aún hoy está fresca para seguir restituyendo, para seguir perdonando, para seguir sanando, para seguir restaurando los corazones. Entonces que fluya en esta mañana ese agradecimiento, esa devoción tuya hacia el Dios creador de todo, hacia el Dios que nos dio todo y que no escatimó ni a su propio Hijo por amor a la humanidad, por amor a vos y por amor a mí, que lo dio todo.
Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad cada día de poder adorarte, de poder exaltarte. Gracias, Señor, porque tú pones en nuestro corazón ese agradecimiento, porque reconocemos, Señor, que todo proviene de ti, Señor. Porque cuando te servimos y cuando entregamos nuestra vida, entregamos todo, Señor, a ti, porque tú lo mereces. Bendito Dios, gracias en esta mañana por cada uno de mis hermanos, Señor, y cada uno de tus hijos que están en este lugar. Pero gracias te doy también por todos aquellos, Señor, que en este día hoy están trabajando, Señor, para ti. Y hoy se están alimentando de tu palabra. Y hoy, Señor, está fluyendo tu Santo Espíritu, Señor, en sus vidas, como tú lo haces en esta mañana, en este lugar. Gracias, Dios mío, por ellos. Te pedimos ahora, Señor, tú abres nuestro entendimiento, Señor. Enséñanos a través de tu palabra lo que tú quieres darnos en este día. Porque tú nos renuevas tu palabra cada día, Señor. Porque quieres que seamos lo mejor, Señor. Porque tú eres lo mejor. Y dice tu palabra que nosotros seremos semejantes a ti, Señor. Y eso es lo que tú anhelas de nosotros, que seamos lo mejor. Por eso te pido en esta mañana, abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo fluya en este lugar, dándonos a conocer tu palabra, lo que tú tienes para hablarnos en este día, Señor. Gracias, gracias porque tú nos das el pan fresco. Gracias porque tú nos das la palabra a su tiempo. Gracias porque tú hablas, Señor, sin demora. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a tener esa misma disposición, Señor, para no solo oír, sino también cumplir lo que tú nos mandas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tomen asiento. Gracias, chicos. El Señor les bendiga. Gracias le damos al Señor en esta mañana, porque podemos estar en su casa. Amén. Sé que puede resultar difícil, por ahí el barro, por ahí la lluvia, pero hemos vencido, han vencido. Y estamos aquí en este lugar porque sabemos que es lo que nos conviene, es aquí el lugar donde nos conviene estar. Lo hemos escuchado millones de veces y lo vamos a seguir repitiendo. El salmista decía, mejor es un día en tus atrios, un día, que 1000 fuera de él. Un día. Fíjense qué importancia le daba el salmista al estar delante de la presencia del Señor. Igual nosotros, amén, le damos esa importancia cada día para poder llegar a su casa y poder ser alimentados y ser saciados por su palabra, pero también podemos llegar a alabar a Dios y a exaltarle, porque es lo que podemos entregarle al Señor, nuestra adoración, nuestra exaltación. Y nuestro reconocimiento, amén, porque Él nos dio todo. ¿Quiénes consideran que Dios merece todo nuestro reconocimiento? Amén, Él nos merece todo, Él merece todo nuestro reconocimiento. Bueno, les doy los saludos en esta mañana, buenos días para todos, Señor les bendiga. Y en esta mañana vamos a hablar sobre su palabra, sobre la palabra de Dios. He titulado el mensaje Su palabra, vida y poder. Y estamos próximos a celebrar los cristianos de habla hispana el mes de la Biblia. Más allá de que septiembre sea un mes, el mejor mes del año, porque yo cumplo años. Más allá de en septiembre festejamos el mes de la Biblia. Amén. Y estaría bueno poder hacer alguna actividad, o nosotros mismos poder ponernos proyectos propios para el mes de septiembre, para poder generar una cultura de la lectura de la palabra. Y creo que es bueno leerla todos los días, pero a lo mejor septiembre puede ser un punto de partida ideal como para establecernos objetivos y que no sean simplemente sueños,
Alguien decía una vez, los sueños sin un plan son simplemente eso, son sueños. Entonces, ojalá esos sueños y ese deseo que tenemos de aprender de la palabra se pueda cumplir en un objetivo, podamos poner objetivos y metas y poder que sean cumplibles, ¿no? No pongamos algo imposible, leer toda la Biblia en 10 días. No, pongamos metas y vemos que lo vamos a ir cumpliendo, y eso a su vez nos va a ir generando un acostumbramiento. Dicen por ahí que cuando uno hace por 21 días seguidos algo, ya después se torna natural. Bueno, probémoslo y a lo mejor nos hace bien, y ciertamente nos va a hacer bien leer la Biblia, y ahora vamos a entender por qué nos va a hacer bien. Amén. Ahora, ¿por qué? Hablemos un poco de historia. ¿Por qué septiembre es el mes de la Biblia? Bueno, se dice que en el año 1569, 26 de septiembre, se terminó de imprimir los 260 artículos de la Biblia traducida, y le llamaban la Biblia del oso porque en su portada había un oso comiendo un panal de miel. Y esa traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y luego revisada por Cipriano de Valera. Bueno, los que tienen sus Biblias van a poder ver, o muchas de las Biblias de habla hispana, del habla hispana, vienen de la revisión Reina Valera del año 1960. Bueno, de ahí proviene toda la Biblia que nosotros hoy en día tenemos. Por eso se decretó para los cristianos de habla hispana el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Eso un poco de historia como para que lo sepan. Así que gracias al Señor, en eso el Señor nos pudo legar a nosotros la Biblia, y vamos a entender lo importante que es la lectura de la Biblia para nosotros en el día a día. En el Salmo 119, verso 105, yo me acuerdo un día estaba Lorena predicando, no me acuerdo si era acá o allá, y Lorena leía este versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en ese momento como que sentí, yo digo, son dos frases pero no significan lo mismo. Y esto creo que ya lo prediqué en algún momento. Lámpara es a mis pies tu palabra. Está hablando de algo cercano, es a mis pies, algo cercano. La Biblia nos marca las cuestiones a hacer en el día a día, las decisiones a tomar en el día a día, en la semana, lo que yo tengo, cuál es la dirección que tengo que tomar, pero en el día, cuáles son los cuidados que tengo que tener en el día a día, en la semana, dónde no debo errar, dónde no debo caminar para no tropezar. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies, porque está ahí, al lado del pie, para que yo no tropiece. Pero también dice que es lumbrera a mi camino, o sea que alumbra hacia más adelante, porque la palabra de Dios no solo me protege en el día a día, no solo me ayuda para que yo no tropiece, sino que me direcciona. Y la palabra de Dios no me permite que yo me vaya por cualquier otro camino, sino que siempre con la luz hacia adelante sabe cuál es el camino que yo tengo que seguir. Entonces la palabra de Dios me direcciona en el camino que yo tengo que seguir. Entonces, entendiendo estos dos conceptos, nosotros vamos a aprender que, de hecho ya lo sabemos, creo que todos lo sabemos la importancia de la Biblia. Es simplemente recordar un poquito más. Amén. Entonces, entendiendo esto, le vamos a dar cada día un poquito más la importancia a lo que significa la Biblia. La Biblia no es un libro común, no es algo que cualquiera lo puede leer y lo entiende. Porque la Biblia, en alguna parafraseo ahí yo escribo, la Biblia hay que entenderla en el sentido espiritual. No se puede leer como cualquier libro de historia. Si bien tiene historias en lo que es la parte antigua, pero todas tienen un contexto espiritual. Entonces la Biblia hay que entenderla en el contexto espiritual, hay que leerla en el contexto espiritual. No está para debatirla, está para aprenderla y está para cumplirla. El que la quiera cumplir, bienvenido sea. El que no la quiera cumplir, por eso Jehová le dijo al pueblo de Israel: yo pongo a ustedes delante dos caminos. Ustedes elijan. Si siguen por van a tener
estas consecuencias. Ahora, si siguen por van a tener otras consecuencias. No los obligó. Yo pongo delante de ustedes dos caminos. De la misma manera, el Señor nos trae a nosotros, esta es su palabra, está en nosotros cumplirlas. Y creo que cada uno de nosotros estamos acá porque queremos lo mejor para nuestras vidas, porque creemos en Dios, porque creemos en una vida eterna y porque queremos no equivocarnos. ¿Amén? ¿O me equivoco? Estamos todos aquí por eso, porque no nos queremos equivocar. ¿Amén? Porque queremos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque eso nos cueste, porque ciertamente cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque estamos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo que es corruptible. Y nos va a costar, porque este cuerpo siempre va a tirar para el otro lado. Nos va a querer desviar del camino. Pero cuando nosotros aprendemos por la palabra y nos dejamos llevar y influir por la palabra, entonces vamos a ver, como cantábamos hoy, todas las promesas que Dios tiene para nosotros, sí en mes se van a cumplir. Entonces, Él va a ser nuestro guardador, Él va a ser nuestro protector, Él nos va a cuidar como la gallina cuida a los polluelos bajo sus alas. Entonces, todas esas promesas, como dice la Biblia, nos van a seguir. Pero nosotros tenemos que cumplir lo que Dios nos invita a hacer por medio de su palabra. Amén. El Salmo 19, versos 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces vamos a hablar de la palabra como algo personal, como algo que primero nos motiva a un cambio personal, a una transformación de nuestras vidas. Nosotros vemos en el libro de Efesios 6, creo que es 6:17, cuando Pablo le habla a los efesios sobre la armadura, le dice: y usen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Entonces Pablo ya les recomendaba a los efesios, a los de Efeso, que la palabra de Dios era la espada del Espíritu. Entonces, acá nosotros vemos claramente que en muchas partes la palabra y espíritu siempre están unidas, siempre están concatenadas, siempre trabajan unidas. Jesús dijo en Juan 6:63: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la palabra de Dios no es palabra muerta, no es letra muerta, es como hablábamos al principio. No es algo que lo podemos entender así nomás. La palabra es viva y es eficaz. Amén. Es espíritu que da vida. La palabra de Dios opera en nuestro interior para darnos un nuevo nacimiento. Por eso titulamos la palabra vida y poder, porque da ese nuevo nacimiento en nosotros. Si bien nosotros, cuando aceptamos a Cristo, tuvimos ese nuevo nacimiento, ese resurgimiento del ser en nosotros tiene que ser a través de la palabra. Ella es la que nos da las pautas y nos marca las pautas para ese nuevo nacimiento, para saber cómo movernos, cómo caminar, cómo andar. Al principio nos va a enseñar como a bebés, y ya después como a niños, y ya después como a adolescentes, y después como adultos. No nos va a ir enseñando, pero de un grado a otro. Va a ir gradualmente. Amén. Pero es la palabra la que nos va a dar el sustento para que nosotros vayamos dando ese crecimiento espiritual. Opera en nuestro ser interior para generar ese nuevo nacimiento en el espíritu muerto que había en nosotros.
Por eso Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 1:23, dice, siendo renacido. ¿Cómo dice? Siendo renacido. Por eso el maestro de la ley le preguntaba a Jesús, ¿cómo es posible que yo siendo viejo vuelva a nacer? Entonces Jesús le dice, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces nosotros nacimos de carne en un cuerpo corruptible, pero cuando aceptamos a Cristo y creímos en Él, renacimos en el Espíritu. Amén. Entonces dice 1 Pedro 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, cuando aceptamos al Señor y empezamos a disfrutar de su palabra, estamos teniendo o adquiriendo en nuestro interior vida para ese ser incorruptible, para ese ser que va a ser eterno. Si no, nosotros no alimentamos ese ser, ¿qué pasa cuando ustedes no alimentan o cuando no alimentamos algo? Se mueren. Es necesario, fundamental, que ese ser interior, que ese ser espiritual sea alimentado permanentemente porque se muere. Porque se muere. Entonces la palabra, como decíamos al principio, es vida. Porque es la que nos está dando vida permanentemente, nos está vivificando, nos está enseñando. Por eso tenemos que dejar que la palabra fluya a través de nuestro ser y nos enseñe. Y el Espíritu Santo, cuando Jesús ascendió a los cielos, dijo, voy a enviar a un consolador, pero en otras traducciones dice, es un ayudador. Porque el Espíritu Santo está para ayudarnos y para hacernos entender los secretos que están en la palabra. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, y de hecho está en nosotros, porque en el momento en que creímos fuimos sellados, dice la Biblia. ¿Por qué fuimos sellados? Por su Santo Espíritu. Entonces, en el momento en que nosotros creímos, su Espíritu Santo está en nosotros. Y Él es el ayudador que según Jesús iba a enviar para que nos ayude a entender los secretos y los misterios que están en la palabra. Y nos ayude a crecer. Amén. Entonces, ¿cómo nos perfecciona la palabra? Trabaja en nuestros corazones. Amén. Vemos que la palabra corazón en la Biblia implica un montón de cosas, no solo corazón, sino el ser interior, que abarcan los sentimientos, que abarcan los deseos, que abarcan los sueños, las pasiones. Por eso en el Salmo 19, la perfección de la palabra se manifiesta en 4 puntos. Primero, restaura el alma, nuestro ser interior. Hace sabio al sencillo. Y eso después lo vamos a ver. Alegran el corazón, en la referencia para administrar nuestras emociones, y alumbra los ojos. O sea, nos provee la guía correcta, lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. Nos alumbra para tomar las decisiones correctas. Amén. Entonces, la Biblia misma nos instruye en cuanto a permitir que la palabra de Dios abunde y trabaje en cada uno de nosotros. Cuando Dios habló a Jeremías, en Jeremías 17, en los versos 9 y 10 dice, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Dios le hablaba a Jeremías del pecado de Judá. Le hablaba sobre el pecado de Judá. Y le dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y nosotros lo vemos a través de la palabra y lo vemos también en la cotidianidad de nuestras vidas, que los sentimientos muchas veces nos juegan en contra y muchas veces nosotros lo que creemos que es del corazón está en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el engañoso es el corazón. No le podemos creer. Entonces, escuchamos en el mundo secular que se dice, haz lo que tu corazón te dicta. Y esto está en contra de lo que Dios nos dice.
porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestra vida sometida a Dios y en obediencia a Dios, Él nos va a hacer sentir. Y nosotros tenemos que comparar todas nuestras decisiones a la luz de la palabra. Tenemos que comparar el camino que vamos a seguir a la luz de la palabra. Por eso es lumbrera nuestro camino. Es la que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. David entendía muy bien el poder de la palabra en su vida. Él desde muy pequeño, su vida estuvo sometida a la obediencia a Dios. Por eso Dios ya lo había elegido. Cuando desechó a Saúl, Dios ya lo había elegido como futuro rey de Israel. ¿Por qué? Porque dijo que he aquí un varón conforme a mi corazón. Amén. Dice 1 Samuel 13:14, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. El corazón de David era conforme al corazón de Dios. Así todo, hubo momentos en que David se dejó llevar por sus pasiones, por sus deseos, por los anhelos de su corazón, y eso lo engañó. Entonces, nosotros, como le decía al principio, tenemos marcados ejemplos en la Biblia y en la vida cotidiana, de que cuando nos dejamos influenciar por las decisiones del corazón, le erramos. Tenemos que mantener nuestra vida sometida a Dios y todas nuestras decisiones tomarlas a la luz de la palabra. David refleja muy bien esto en Salmo 19, del 41 al 48, que dicen: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzado que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Fíjese la importancia. En ningún momento la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Amén. Entonces entendemos la importancia que un siervo como David le daba a las enseñanzas de Dios. Y eso nos tiene que dar una idea también de lo importante que puede ser para nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: por tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios. Esta es la nueva versión internacional. Por tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo idea humana. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, así es, y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Entonces, si tomamos la palabra de Dios como simple idea humana o un dogma religioso, nos privamos de experimentar el poder transformador que puede tener la palabra en nosotros. Si la tomamos como un simple libro, entonces hay un montón de ganancias que nosotros vamos a perder porque no le damos el sentido a la palabra. Ahora, cuando nosotros entendemos el poder que tiene la palabra en nuestras vidas, entonces vamos a empezar a disfrutar su poder transformador en nosotros. Entonces debemos ejercer la lectura y el creimiento de la palabra con fe, apropiarnos de lo que Dios nos dice para que esta misma, la palabra, nos gobierne y nos dirija y trabaje en nuestro interior. Entonces, como dijimos al principio, nosotros nos entregamos al Señor por completo. Cuando leemos la palabra y hacemos que ésta se cumpla en nosotros, todo nuestro ser debe estar sometido a Dios. Todo nuestro ser. Nuestras intenciones, nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Amén.
La palabra opera a un nivel de entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nos hace sabios. Amén. Es revelación divina, no es conocimiento humano. Conocimiento humano lo tenemos en la escuela, en distintas entidades, pero la palabra de Dios es revelación divina y no es conocimiento humano. En Deuteronomio 4, del 5 al 9 dice: mirad, hablando Jehová Dios, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entras, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, los cristianos aprendemos a desarrollarnos en el nivel máximo, crecemos cuando nos hacemos sabios en la palabra. Hay cosas que se nos van a empezar a revelar, que están ahí escondidas, pero dice, la palabra misma nos insta a escudriñar. Escudriñar es buscar sacar el zumo, buscarle la sustancia de lo que la palabra nos quiere enseñar. Amén. Entonces, nuestra conciencia se expande en conocimiento, sabiduría, pero no es una sabiduría para el ego de nosotros, sino es para que nosotros vivamos de acuerdo a toda esa sabiduría de que Dios nos entrega. Entonces, crecemos a medida que la palabra incida no solo en nuestra forma de pensar, sino en nuestra forma de actuar y nos revele las condiciones de vida para una vida completa en Él. Para eso está la palabra, para revelarnos las condiciones de vida, de una vida completa en el Señor. Entonces muchas veces nos estamos privando de bendiciones, muchas veces nos estamos privando de promesas, porque entendemos, leemos la palabra, pero no dejamos que el poder de su palabra nos transforme, no dejamos que el poder de la palabra nos insta. La palabra dice que es viva y eficaz. Y si es viva, trabaja en nosotros. Permitamos que ese poder vivo y eficaz nos transforme, nos cambie. Entonces vamos a poder disfrutar de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y eso nos va a ir dando un crecimiento personal, nos va a ir haciendo más fuertes. Entonces ya no vamos a cometer los mismos errores, vamos a ir siendo maduros. Entonces ya no vamos a tener que ser alimentados como niños, sino ya como adultos. Amén. Ya no vamos a hacer una iglesia que toma solamente mamadera, vamos a hacer una iglesia militante como es la iglesia de Cristo, una iglesia poderosa en el Espíritu, que toma decisiones en base a la palabra, que se mueve en base a la palabra, porque para eso está escrita. Si no, simplemente Dios hubiera dejado el Espíritu Santo. La palabra está para que nosotros obedezcamos y para que nosotros crezcamos, porque nuestro ser interior crezca. Porque es necesario que nuestro ser interior espiritual crezca y esta carne corruptible vaya menguando. Entonces, esta carne corruptible no afecte nuestras decisiones. Porque todas nuestras decisiones van a estar guiadas por lo que dice la palabra, porque eso va a estar en nuestro interior. Y eso es lo que nos va a gobernar. Y eso es lo que nos va a hacer libres, al fin y al cabo.
Es lo que nos va a dar la libertad. El conocimiento te da libertad. Hemos leído muchas veces y lo hemos visto en distintos spots. Cuando un gobierno quiere esclavizar a un pueblo, los hace ignorantes. Y el diablo quiere que nosotros seamos ignorantes y que no edifiquemos nuestra vida a la luz de la palabra. Eso es lo que quiere el enemigo de nosotros. Pero mientras más conocimiento adquiramos, más armas tenemos. Y mientras más nos movemos a la luz de la palabra, más difícil va a ser al enemigo tropezarnos, ponernos piedras de tropiezo. Mientras más trampas el enemigo ponga de nosotros, pero mientras más nosotros estemos ensimismados en Él y con conocimiento de la palabra y dejando que el espíritu de la palabra fluya en nosotros, entonces vamos a poder ver las trampas del enemigo que los pone delante nuestro y las vamos a poder sortear. Vamos a ser más vivos, vamos a ser más despiertos. Es lo que la palabra nos quiere enseñar. Es lo que la palabra nos quiere dar, ese conocimiento. No por simplemente llenarnos de conocimiento. Porque la palabra es viva, es vida. Y quiere darnos vida. Y quiere que nosotros vivamos en una vida plena en el Señor. ¿Ustedes se creen que al diablo le preocupa que estemos acá en la iglesia? No le preocupa. Mientras nos tenga con nuestra mente en distintas preocupaciones. Pero cuando nuestra mente está metida en su palabra y en obedecerlo a Dios, a Él sí le preocupa. Y ahí sí nos va a empezar a meter piedras. Pero mientras más tengamos la luz de la palabra en nuestro interior, entonces más difícil le va a ser al enemigo ponernos trampas y ponernos pruebas. Por eso es luz. La palabra es luz. Es luz. La palabra es luz. En un mundo de tinieblas la palabra es luz. En un mundo pecaminoso la palabra es luz. Y es la luz que nos quiere dar. Y por último, la palabra nos entrena para el propósito de Dios en nuestras vidas. Le dijo Dios, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vio en tus ojos. Dios nos vio cuando estábamos en el vientre de nuestra madre y nuestros planes estaban escondidos en Él. Todo nuestro futuro y todos nuestros proyectos estaban escondidos en Él. Porque Él nos vio desde que éramos un embrión y desde ahí nos vio y desde ahí nos eligió. Y desde ahí puso un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Lo planificó para cada uno de nosotros, ese proyecto de vida. Y quiere que ese proyecto se cumpla en nosotros. Entonces es necesario que nosotros entendamos a través de la palabra, que la palabra misma nos entrena espiritualmente para que ese plan de Dios generado desde que éramos en un embrión se cumpla. Y no solo para un engordamiento de la mente. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces cada uno de nosotros, y el plan de Dios es de que cada uno de nosotros seamos perfectos, preparados, hombres alistados, mujeres alistadas, listas para la obra, listos para lo que Dios nos mande o lo que tenga planificado desde el principio. Pero estar listos, hombres y mujeres listas. Inspirada significa que es aliento de vida. Su energía vital, la energía vital de Dios está en la palabra. Entonces podemos decir que la palabra tiene poder creativo. Amén. No solo opera en el nivel cognitivo, del conocimiento, sino opera en el nivel profundo del espíritu. Entonces debemos entrenarnos para enseñar, para reprender, para corregir y educar a las personas que amamos
para una vida en integridad. Dios nos prepara para que preparemos. Amén. Entonces la palabra nos entrena para hacer el bien. Y por último, como conclusión, la palabra no está para saciar nuestras curiosidades, está para enseñarnos a vivir. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Está para enseñarnos a caminar. No es un libro de cuestiones difíciles de entender, pero tampoco está para analizarlo bajo argumentos humanistas o filosóficos, sino para ser leída en el Espíritu, entendida y obedecida. Amén. Requiere ser creída, entendida, pero obedecida. No nos quedemos solamente con el conocimiento. Tenemos que creer, tenemos que obedecer. Amén. Entonces permitamos que la palabra genere una revolución en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que la palabra puede generar una revolución en nuestras vidas? Permitamos que la palabra genere esa revolución en nuestras vidas y nos transforme cada día para llevarnos a ese máximo nivel que Dios pretende para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que su Espíritu Santo pueda estar ministrándonos, pueda estar llevándonos a eso que Él nos quiere enseñar, que esto que hemos hablado en esta mañana, que Él nos ha dado en esta mañana, lo podamos atesorar en nuestro corazón, en nuestras vidas, y podamos entender la importancia de la palabra de Dios en el cristiano. Amén. No es un libro simplemente para llevarlo a cuestas. Es un libro para ser leído, es un libro para ser entendido y es un libro para ser obedecido. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Dios mío, porque tú nos diste la oportunidad de alabarte y de exaltar tu nombre, Señor, pero también nos diste la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Señor, permite, Señor, que esto que hemos hablado en esta mañana quede grabado en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, que se produzca una revolución en nuestro interior al entender el poder, Señor, que significa tu palabra en nuestras vidas. Señor, permitamos que tu Espíritu Santo nos revele cada día, Señor, la enseñanza de tu palabra, pero también que haya un hambre en nosotros y un deseo, Señor, por vivir de acuerdo a tu palabra, pero también por escudriñarla, por leerla. Señor, cada día sea nuestro libro de lectura, Señor, nuestro libro de inspiración. Sea, Dios mío, tu palabra, Señor, lo que nos enseñe a caminar, bendito Dios, y a movernos cada día en este mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.